Buenas tardes con todos. Bienvenidos a nuestra charla del día de hoy, 28 de abril, que es Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Este día vamos a tocar el siguiente tema, que es situación de la seguridad y salud en el trabajo, la importancia y alcance de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que estará a cargo de la ingeniera Doris Escudero González, que es consultora en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Líder en gestión de seguridad y salud ocupacional en el sector industrial, hidrocarburos y eventos deportivos, con más de 6 años de experiencia en prevención de riesgos laborales en plantas de producción de alimentos, en planta de refinería de petróleo y en eventos deportivos. Egresada de maestría de gestión integrada en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Voy a Muchísimas dar unas breves indicaciones. Gracias, ingeniera. Sí, voy a dar unas breves indicaciones. Después de terminada su exposición, pueden colocar sus consultas, sus preguntas que tengan con referente a la exposición. Entonces, le doy el pase a la ingeniera. Muy buenas tardes. Puede iniciar la charla. Gracias. Muchísimas gracias, Daisy, por la presentación. Como ya lo mencionaste, el día de hoy es un día muy importante para todos los profesionales que estamos ya desde hace algún tiempo en esta especialidad que es la seguridad y salud en el trabajo. El objetivo de esta capacitación es poder reforzar los conocimientos que ya se tiene y también de repente para aquellos que quieren conocer un poco más, también darles ese alcance. Vamos a iniciar esta capacitación recalcando la importancia que tiene la seguridad y salud en el trabajo en el día a día, ¿no? En todas las actividades que realizamos. Como nosotros podemos ver en la pantalla, existe una serie de normativas nacionales que se han estado emitiendo ya desde el 2011, algunos que se han estado cambiando, que han estado modificándose y tienen su última versión en este año, el 2021. Formatos referenciales que también nos van a servir para poder llevar una adecuada gestión en seguridad y salud en el trabajo. Entonces es importante conocer todas estas normas que nos van a servir mucho para poder tener un buen sistema de gestión. ¿Cuál es la importancia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? ¿Por qué se habla mucho de que las empresas tienen que tener este sistema? Como ustedes lo pueden observar, aquí en esta lámina se ve una estadística de la ocurrencia de accidentes de trabajo desde el año 2011 hasta el año 2019. Esta data ha sido obtenida de la información estadística que nos brinda SUNAFIL y como vemos en la gráfica, pues es alarmante estos indicadores, ¿no? Casi de un total del 100%, el 99% corresponde a accidentes de trabajo no mortales y un 1% accidentes de trabajo mortales. Si nosotros vemos esa relación, podríamos decir la proporción es mucha. Lo que llama la atención y lo que nos debería de preocupar es que no debería de haber registros de accidentes de trabajo o no en esta cantidad. En estos años, en estos 8 años, hay un acumulado de 166.393 accidentes de trabajo. Mortales, 1.515. ¿Qué quiere decir? Que hay 1.515 personas que han perdido la vida realizando una labor que no debería tener ese fin, ¿no? Un trabajo cuyo objetivo es pues brindarle un sustento, darle a la persona el desarrollo profesional que debería tener. Y no debería terminar en un accidente y menos en la muerte de una persona. Si nosotros vemos aquí en la siguiente lámina, tenemos la relación que existe entre un accidente de trabajo y los incidentes peligrosos, que si bien es cierto, a veces no llegan a dar una lesión como un accidente, pero por la naturaleza puede afectar a una o más personas. Aquí también vemos que la proporción es del 4% al 96%. ¿Cuántos incidentes peligrosos se han registrado? 6.712. También es una suma alarmante. Si nosotros vemos un poco y lo queremos ver de manera de indicadores, podríamos decir que en nuestro país, según la base estadística,
ocurren 51 accidentes no mortales al día. O sea, el día de hoy, teniendo en cuenta que la jornada de labor es de 8 a 6 en promedio, podría decirse que han habido 51 accidentes de trabajo no mortales, que pueden ser desde lesiones leves hasta lesiones incapacitantes, temporales o totales. En incidentes peligrosos, 2 incidentes peligrosos al día. O sea, ya ocurrieron 2 incidentes peligrosos y el accidente mortal 1 cada 2 días. El objetivo de la ley es poder hacer que estos indicadores pues bajen, ¿no? Y que no exista tanta cantidad de accidentes de trabajo como los hay en nuestro país. Entonces es importante tener en cuenta estas cifras porque nos representan una realidad que de repente solamente lo vemos porque hoy día es el Día de la Seguridad cuando debería ser una gestión continua de todo el año. La ley tiene por objetivo promover una cultura de prevención. Entonces, tenemos que enfocarnos en ello. El alcance de esta ley de seguridad y salud en el trabajo y de que se tenga un sistema de gestión a veces es muy cuestionada porque se piensa que solamente las grandes empresas deben tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y de repente por ser una pequeña empresa no lo debería tener. Esta es una información que no es correcta, ya que la misma ley nos indica en uno de sus primeros artículos que tienen que tener el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo deben de cumplir con esta ley todas las empresas de régimen privado, régimen público, Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú y también los trabajadores por cuenta propia. Muchas veces uno piensa, yo soy un trabajador independiente, por lo tanto no tengo que cumplir con la seguridad y salud. No es correcto, ¿no? En proporción y en medida de los documentos que se pueda solicitar como persona individual, también se tiene que cumplir con el tema de seguridad y salud en el trabajo. Ya desde el momento en el que yo de repente siendo una persona por cuenta propia, brindo un servicio a una empresa o realizo un trabajo en una empresa, tengo que cumplir con las normas de seguridad y salud de esa empresa. Bien, una vez ya visto los datos importantes de las estadísticas de seguridad y salud en el trabajo, vamos a ver un poco el alcance de este sistema de gestión. ¿Qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta para la implementación? Primero, tener en cuenta este concepto de liderazgo en seguridad y salud en el trabajo. Cuando hablamos de liderazgo, hablamos también del tema de responsabilidad. ¿Quién es responsable de cumplir con las medidas de seguridad y salud en el trabajo? El empleador. Entonces, como la misma norma nos dice, es quien asume liderazgo y compromiso de las actividades de su organización y de él depende tener que llevar todas las actividades necesarias para cumplir con su deber de prevención. Muchas veces las empresas tienden a tercerizar quién va a llevar su sistema de gestión o a veces lo pueden hacer por los profesionales propios de su empresa. Ahora es válido tercerizar el servicio, pero es importante tener en cuenta que esa tercerización o contratación de empresas especializadas no eximen de la obligación principal o de la responsabilidad que tiene la empresa usuaria, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso. Muchas veces yo puedo contratar el servicio de un profesional para que lleve la gestión de seguridad y salud en el trabajo y pienso que si la gestión no es adecuada, de repente no se cumple alguna medida, pues es responsabilidad de él. No, la responsabilidad siempre va a ser de la persona principal, ¿no? Internamente puede haber ahí un tema de contrato, un tema de coordinaciones, pero la responsabilidad ante la ley es del usuario, de la empresa principal. Es importante también tener en cuenta que asociado al tema de liderazgo, también existen obligaciones del empleador que aparecen en la normativa y dentro de los principales es que debe de garantizar la seguridad y salud en el trabajo en sus instalaciones. Siempre desarrollar actividades de forma permanente para que exista una mejora. Identificar qué condiciones pueden afectar o poner en riesgo la seguridad y salud de sus trabajadores, como también no obviar el derecho que ellos tienen para poder elegir a sus representantes.
Muchas veces no se conforma un comité o no se conforma la constitución o se elija un supervisor de seguridad y tener en claro, recalcando este punto porque ahí se está violando el derecho del trabajador de poder elegir a su representante y garantizar oportunamente la capacitación, la formación de todo su personal en temas de seguridad y salud en el trabajo. Lógicamente que dentro de la normativa y la ley se van a revisar que existen otras responsabilidades también que se deben de cumplir. No hemos mencionado solo las principales, pero ¿por qué lo mencionamos relacionado al tema del liderazgo? Porque el empleador o la empresa se puede apoyar también mucho por el comité o el supervisor. Ellos tienen funciones que están descritas en el reglamento, en la última modificatoria que se emitió este año, si queremos ver las funciones actualizadas, que van a servir también de apoyo para poder mejorar y para poder llevar de una manera adecuada el sistema de gestión. Solo para recordar, cuando la empresa tiene 20 a más trabajadores, corresponde un comité. Cuando tiene menos de 20 trabajadores, corresponde elegir un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Aquí lo hemos visto ya en las otras presentaciones, pero es importante recalcar y tener en cuenta, no sé cómo elegir al supervisor, no sé cómo conformar mi comité. Aquí hay un flujograma breve en el cual nos dice, ¿no? Primero tener claro la cantidad de trabajadores propios que tengo en mi empresa, si son más de 20 o menos de 20, y de acuerdo a ello ver si me corresponde elegir un comité o elegir al supervisor. Es importante tener en cuenta que el proceso electoral tiene que ser llevado por el sindicato más representativo, ¿no? En caso no hubiese, lo va a llevar a cabo el empleador. De preferencia se puede constituir una junta electoral que generalmente está formado por el presidente, el secretario y los vocales que van a asegurar como si fuese un proceso de elección que se realiza para, por ejemplo, que realizamos nosotros para la elección de nuestros gobernantes de la misma manera, ¿no? Cumplen la función de poder verificar que las cédulas estén en orden, que el proceso se lleve de la forma correcta. Y tener en cuenta que siempre también se tiene que convocar o publicar las fechas de cuándo se va a hacer la convocatoria, cuándo va a ser el proceso de elección, cuándo se publicarán los resultados. Ahora, por el contexto de la pandemia, el proceso de elección puede hacerse también de forma virtual, pero se debe de garantizar el derecho de la confidencialidad, ¿no? En el momento de llevar a cabo el proceso. Entonces es importante tener en cuenta que el elegir o conformar el comité es un proceso, no es un proceso complicado, es un proceso que se puede realizar, entonces es importante que lo ejecutemos. Y el mismo proceso aplica para elegir al supervisor. Ahora veamos que nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo nos pide ciertos documentos, ¿no? Como hemos visto, el reglamento en uno de sus artículos nos menciona los documentos principales como el objetivo, como la política, que tiene que tener un reglamento interno, que tienen que tener un programa anual, la planificación preventiva, el IPRC. Sin embargo, acá hemos colocado algunos documentos que también nos pueden solicitar, como por ejemplo los libros de actas del proceso de elección, libro de actas de las reuniones del comité o del supervisor, el mapa de riesgo. No aparece en ese artículo, pero se menciona durante el desarrollo de toda la norma, ¿no? Y los registros. Entonces es importante que todas las empresas tengamos los documentos de seguridad y salud en el trabajo. Tal vez en el reglamento interno que nos pide si es obligatorio cuando se tiene más de 20 trabajadores. Si somos una empresa de repente pequeña y tenemos 6, 5, 4 trabajadores, tal vez no lo podemos utilizar, o si deseamos no lo hacemos, no es obligatorio, pero si yo deseo hacer mi reglamento estoy libre de poder realizarlo. Los otros documentos sí lo tenemos que tener. Ahora, dependiendo de la magnitud de la empresa,
el programa anual no tiene por qué ser complicado, ¿no? Tiene que estar también en función, y algo que nos menciona, al igual que la política, tiene que ser acorde a la dimensión de la empresa. Entonces es importante tener eso en cuenta y que sí se puede realizar, ¿no? Que sí está al alcance de poder realizarse. Vamos a ver cada uno de los documentos, como en el caso de la política. Nos habla mucho en la normativa sobre la política y nos menciona que este documento tiene que ser consultado con los trabajadores en el momento de realizarse. También que tiene que ser específica la organización, a la naturaleza de las actividades, tiene que estar firmada y tiene que ser actualizada periódicamente, revisada. Y por último, y no menos importante, que tiene que ser difundida y tiene que ser conocida por todos los colaboradores de la empresa. La normativa también nos menciona, en la ley, en el artículo 23, nos da el contenido mínimo que puede tener nuestra política, ¿no? Si yo me pregunto, ¿cómo inicio mi política? No sé, tal vez es muy complicado. No, ya la misma normativa nos dice que puede tener estos 5 puntos. Si yo deseo adicionar más puntos, porque la política nos muestra un compromiso en tema de seguridad, como yo como empleador me voy a comprometer, puedo adicionar más compromisos, pero los mínimos tienen que estar aquí como los que se muestran en la pantalla, ¿no? Siempre garantizando la protección para evitar la generación de lesiones, dolencias o enfermedades, cumplir la normativa legal, garantizar que los representantes de los trabajadores participen activamente, siempre la mejora continua y asegurar que el sistema de gestión sea compatible con cualquier otro sistema que yo desee implementar. Con respecto a los objetivos, ¿no? Nos mencionaba política y objetivos. ¿Por qué están amarrados? Porque los objetivos van a ser lo que yo voy a ponerme como meta, como yo lo voy a trazar para poder cumplir con mis compromisos de la política, ¿no? Recordemos que en la política habíamos mencionado que vamos a describir una serie de compromisos. Ahora, ¿cómo yo voy a concretar esos compromisos? Lo puedo hacer colocándome objetivos. Puedo tener un objetivo general que puede de repente ser, como lo vemos en el ejemplo, no llego mucho a mis colaboradores, quiero que ellos puedan llegar más a mí a través de las consultas, sugerencias. Mi primer objetivo es mejorar este mecanismo. Un objetivo específico ya podría ser en cuanto yo quiero incrementar la atención, ¿no? Entonces podemos ir especificando más las actividades que yo deseo realizar. Entonces es importante tener en cuenta y partir desde nuestra política. Ahora, como la política tiene compromisos y yo me he trazado objetivos, ¿no? Quiero hacer esto, quiero cumplir con esto en seguridad, quiero cumplir con la normativa legal, quiero que mis colaboradores participen activamente, quiero evitar la generación de accidentes o de lesiones o enfermedades, ¿dónde voy a colocar todas las actividades que yo voy a realizar para cumplir con ello en mis programas? Y los planes son la descripción escrita del programa. Entonces, yo voy a colocar aquí, detallar en mi programa todas las actividades que yo voy a realizar. Entonces, no es más que política, objetivos y mis programas, los documentos que están relacionados. Como se mencionó, no tiene que ser un programa complejo que tenga 40 actividades, que tenga muchos indicadores, tiene que estar al alcance de la empresa, de la naturaleza y de la dimensión. Aquí nosotros también podemos ver en esta presentación que una de las funciones del comité o del supervisor es conocer estos programas, conocer estos planes. También tenemos que realizarlo con la participación de ellos. Aquí nosotros en esta lámina vemos un modelo del plan anual que está en la resolución 050-2013, ya inclusive la normativa nos dice, te pedimos esto, pero te damos algunos formatos, algunos modelos referenciales para que tú lo realices. Entonces, no hay excusa para no tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Aquí vemos también nos menciona en esta misma resolución, nos menciona el modelo del programa anual, ¿no? Aquí, como hemos visto, un programa anual considera qué objetivos yo debo tener en cuenta, qué es lo que yo quiero cumplir, cuál es mi meta a nivel de cumplimiento,
si deseo colocar cuánto tengo presupuestado y también las actividades y cómo lo voy a planificar en el año, ¿no? En qué mes voy a ejecutar cada actividad y quién va a ser el responsable. Como habíamos mencionado, también otro documento es el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este reglamento interno, como lo hemos dicho, es obligatorio para las empresas de 20 a más trabajadores. Si yo tengo menos de 20 trabajadores, lo puedo hacer, sí, pero no es una obligación. Importante tener en cuenta que este documento va a albergar las funciones y responsabilidades de los colaboradores y también las funciones y responsabilidades que uno tiene como empleador. Por lo tanto, se tiene que entregar a cada trabajador una copia de este documento. Puede ser una copia en físico, puede ser una copia digital, importante con el cargo de recepción, ¿no? No te menciona en qué formato se va a entregar, pero de la forma más conveniente y viable. Y tener en cuenta que el comité o el supervisor aprueban y vigilan el cumplimiento de este documento. El IPER-C. El IPER-C, también conocido como la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, es una matriz muy importante porque va a considerar los peligros y riesgos de las tareas que yo realizo. ¿Debo conocer cuál es mi matriz IPER-C de mi puesto? Sí, como trabajador, como colaborador de la empresa, tengo que tener conocimiento. Y como empleador, pues tengo que asegurar que esta matriz IPER-C se elabore y que los controles que yo estoy colocando pues se ejecuten, ¿no? O establecer controles. Recordemos que esta matriz tiene por objetivo identificar cuáles son los peligros de mi área de trabajo. Si de repente yo estoy en un ambiente donde existe ruido, pues ya estoy identificando ahí un peligro. ¿Qué control voy a establecer para que este ruido a largo plazo no perjudique la salud de mi colaborador? O si de repente estoy realizando una actividad y veo que hay eh, ciertas posturas que realiza o hay manipulación de carga, ¿qué control voy a ejecutar yo para que eso tampoco a la larga desarrolle un problema de salud? Entonces es importante identificar los peligros de la tarea que yo realizo y ver qué controles se pueden implementar con el objetivo principal que nos detalla la política, nos detalla la norma de evitar la generación de accidentes o de lesiones o enfermedades en nuestros colaboradores, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Recordemos que este documento tiene que ser actualizado una vez al año, tiene que ser revisado periódicamente, las condiciones del trabajo cambian, el puesto puede adicionarse más tareas, pueden cambiarse las tareas o inclusive yo puedo cambiar de puesto de trabajo, por lo tanto tengo que como colaborador conocer siempre los peligros y riesgos de mi puesto de trabajo y los controles, ¿no?, que se han establecido. El mapa de riesgo va asociado mucho a la matriz IPER-C porque nos va a mostrar ya de forma gráfica lo que la matriz nos da a conocer. Si la matriz IPER-C me dice, por ejemplo, que en mi puesto de trabajo tengo peligro de caídas, ¿no? De aplastamiento o de repente de electrocución, entonces nosotros lo podemos identificar ya de forma gráfica. Esta es una herramienta que nos va a poder permitir ver cuáles son los peligros, riesgos de mi lugar de trabajo y qué controles se han establecido. Recordemos que ahora por el contexto de la pandemia, nuestro mapa de riesgo también debería considerar cuáles son los controles por el COVID-19, ¿no? Tal vez el uso obligatorio de la mascarilla en algunas zonas, el lavado continuo de manos, propios ya de los gráficos que se tenían inicialmente. Y también otro documento importante es el libro de actas del comité y del supervisor. Es importante tener estos libros con nuestras actas de reunión siempre al día. Recordemos que esto es un documento fiscalizable. En una inspección me pueden solicitar mi libro, tanto del proceso de elección como el libro que contemple las reuniones que se realizan de forma mensual. Bien, con respecto a los registros,
Vamos a ver primero este cuadro y es importante entenderlo porque muchas veces se piensa que por ser una microempresa, por pertenecer a la categoría de una MIPE, no tengo por qué tener registros, ¿no? No, lo que nos menciona la normativa y nos da en el reglamento son los documentos y registros, pero adicional a ello existe pues la resolución ministerial 085 que nos menciona que para el caso de las empresas que entran al rubro del MIPE, solamente están obligadas a tener ciertos registros. No todos los que mencionaba en el reglamento, por un tema tal vez del alcance de la empresa o de la dimensión, deben cumplir al menos con los principales, lo que no quita que la empresa pueda tener más de lo mínimo. Por ejemplo, ¿no? Si es una empresa de alto riesgo, debe tener todos los documentos y si es una empresa no MIPE y no es de alto riesgo, también debe tener todos los documentos que nos especifica la norma. Si es una empresa de pequeña empresa, debe tener el registro de accidentes, de exámenes médicos ocupacionales, de las estadísticas, de seguimiento y de evaluación del sistema de gestión. Estos dos últimos, si nosotros los vemos en la resolución ministerial 085, es un consolidado de los registros prácticamente anteriores, ¿no? En el registro de seguimiento considero una parte del monitoreo, una parte de registro de capacitación, una parte de equipos de seguridad en un solo registro resumido. Y el de evaluación junta auditorías con inspecciones en un solo registro. No es prácticamente igual que los anteriores, pero lo simplifica en un solo registro. Y para la microempresa, los tres primeros, ¿no? Accidentes, exámenes médicos ocupacionales e inspecciones internas. Vamos a ver un poco algunos de los registros para poder tener en cuenta. Estos registros ya han sido publicados tanto en la 050 como en la 085 y lo único que yo tengo que hacer es ver a qué tipo de categoría de empresa pertenezco, revisar esos registros, pasarlo, digitalizarlo, acondicionarlo al código, ¿no? Con el logo de mi empresa y ya tengo mi registro. Entonces, es sencillo, ¿no? Entonces no es nada complicado que yo pueda implementar un sistema de gestión. Aquí en este registro de accidentes de trabajo, lo que tenemos que tener en cuenta y es importante que nos va a mencionar aparte de los datos de la empresa es, ¿no? Los datos del trabajador, incluye información del puesto de trabajo, tiempo de experiencia, horas trabajadas antes de la ocurrencia del evento, fecha y hora, dónde ocurrió, qué tipo de accidente es y la descripción del accidente de trabajo, ¿no? Ahí es donde vamos a detallar cómo ocurrió el evento y las causas. Por eso es que este informe de investigación busca también plasmar cuál fue la conclusión de toda la recopilación de información que se hizo durante la ocurrencia de este accidente o incidente. Este informe no puede finalizar si es que no coloco yo las medidas correctivas. Entonces, las medidas correctivas sí o sí tienen que estar porque me van a permitir que ya no vuelva a repetirse este tipo de evento. Entonces, ahí finaliza mi informe de investigación. El registro de incidentes es similar, tiene el mismo contenido, lo único que cambia es el tipo de incidente, si es un incidente peligroso o es un incidente porque lo demás es lo mismo, ¿no? Considerar la descripción del evento, aquí no hay días de descanso, considerar cuál es la causa, cuáles son las medidas de control y los responsables del registro. Con respecto a las inspecciones internas, aquí nos menciona tener en cuenta información básica, ¿no? ¿Dónde estoy realizando mi inspección? ¿Qué día lo estoy realizando? ¿Quién es el responsable del área donde yo voy a inspeccionar, ¿no? Si mi inspección es planeada, no es planeada, si fue una de repente de momento. El objetivo de la inspección, muchas veces se realiza una inspección para poder levantar observaciones o para ver controles o evidenciar puntos de mejora. ¿Cómo resultó mi inspección? ¿Fue positiva? De repente hallé algunas observaciones. ¿Cuáles podrían haber sido estas causas de las observaciones que yo identifiqué? Mis conclusiones, recomendaciones y si deseo puedo adjuntar tal vez una lista de verificación, no es opcional. Muchas veces cuando yo realizo una inspección puedo
tener un checklist que me da una guía de qué es lo que yo voy a inspeccionar. De repente quiero verificar extintores, quiero verificar luces de emergencia o quiero verificar de repente si el lugar de trabajo está ordenado. Lo puedo tener en un checklist y adjuntar a mi informe de investigación. Luego tenemos también este registro que es el de estadísticas. Aquí, como lo podemos ver, lo que busca este registro es determinar por mes si hubo un accidente, si este accidente fue incapacitante, también si se da una enfermedad ocupacional, un incidente peligroso, un incidente, en qué área ocurrió, y es como una matriz general de todo el año para yo poder saber si se están registrando o no y en qué áreas, esta información es importante, están ocurriendo estos eventos, ¿no? Si yo ya veo que en un área mes a mes está ocurriendo un tipo de accidente o incidente, pues me va a dar a mí la alerta para poder ver qué es lo que está sucediendo y evitar que continúe y se dé un accidente tal vez que pueda ser un accidente fatal o algo mucho más complicado. Entonces es importante siempre tener ese registro porque nos sirve como una herramienta preventiva. También tenemos el registro de monitoreos ocupacionales, ¿no? Aquí podemos ver siempre información como el área donde yo voy a monitorear, qué tipo de agente se está realizando el monitoreo, quién va a realizar el monitoreo, generalmente lo hacen algunas empresas especializadas, cuál fue el resultado de mi monitoreo, cuáles son las causas de estas posibles desviaciones, si es que hubiese alguna observación, y mis conclusiones y recomendaciones. Luego, con respecto a los equipos de seguridad. En los equipos de seguridad, pues nos va a permitir llevar un control de los elementos que yo estoy entregando, ¿no? Si de repente veo que mis colaboradores, por el peligro y riesgo al cual están expuestos, necesitan de repente casco, guantes, lentes, tener en cuenta yo la fecha, la periodicidad, ¿no? Cuándo le estoy entregando, cuando ya necesito renovar este equipo, entonces podemos llevar el control mediante este registro. El registro de inducción, entrenamiento y simulacro nos sirve en el momento que haya alguna capacitación para registrar la asistencia de los participantes, ¿no? El tema que se desarrolló, cuándo fue la capacitación que se brindó, y también es importante, ¿no?, siempre mantener nuestros registros. El registro de auditorías lo que busca principalmente es que nosotros coloquemos la fecha de la auditoría y la información de la auditoría, ¿no? ¿Cuál fue el resultado de mi auditoría? Si hubo observaciones, no conformidades, y también qué propuestas de mejora se está planteando. Y por último, con respecto a las pequeñas empresas, tener en cuenta que nos mencionaban otros registros más. El registro de seguimiento, como habíamos mencionado, no es más que un consolidado, que en la primera parte nos da puntos acerca del monitoreo, en resumen. Luego tenemos de los equipos de seguridad, también nos da las fechas de entrega, como el formato de equipos de entrega de PPs. También nos da para marcar o el registro de alguna participación, y es el consolidado de estos tres registros en uno solo. Y el de evaluación considera y junta el registro de auditorías, ¿no?, y el de inspecciones, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de estos registros para pequeña empresa? Que solo son consolidados de los registros anteriores y los simplifica en uno solo. Bien, como hemos podido ver, la documentación, los documentos que nos solicitan que debe tener nuestro sistema de gestión, pues lo hemos visto, son los mínimos que estamos presentando. En el desarrollo total de la ley y el reglamento nos muestra más a detalle cuándo se tiene que entregar, qué capacitaciones debemos realizar, cuánto el periodo, ¿no?, que debemos tener en cuenta. Entonces es importante primero partir que el tema de seguridad y salud en el trabajo aplica para todas las empresas, ¿no? Dependiendo del tipo, la categoría, puede tenerse algunos registros más, otros registros menos, pero el cumplimiento de la ley es igual para todos. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniera. Excelente su exposición, como siempre. Gracias. Tenemos preguntas para resolver.
Voy a pasar a leerla, ¿sí? Sí, claro. A ver, empezamos. La primera pregunta es, ¿hay alguna norma que nos eximen a las pymes de tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? No, como lo habíamos mencionado, la ley es bien clara desde los primeros artículos que menciona en el alcance, ya nos dice que este es aplicable para todo tipo de empresas, tanto públicos, privadas, fuerzas armadas, es aplicable para todos y depende si la implementación de algunos documentos u otros de la categoría de la empresa, pero no es que alguien no deba o no le aplique la ley de seguridad y salud y por lo tanto se excluye de cumplirla, ¿no? Eso no es correcto. Bien, muchas gracias por su respuesta, ingeniera. Le leo la segunda pregunta. Por la emergencia sanitaria, ¿puedo elegir a mi supervisor de SCT de manera virtual o espero que esta última culmine? Sí, por la emergencia sanitaria se ha dado la opción de que el proceso de elecciones, inclusive las auditorías externas, puedan realizarse una vez culmine, ¿no? La emergencia sanitaria. Sí puede realizarse de forma virtual también. Es factible hacerlo en caso, hay empresas que todavía siguen realizando trabajo de manera remota y no hay forma de hacerlo de forma presencial, también puede hacer un proceso de elección virtual, siempre y cuando se garantice la confidencialidad en el voto, ¿no? Bien, muchas gracias por su respuesta. Le leo la siguiente. ¿Cómo conformo mi comité electoral? Ah, ya. El comité electoral está conformado por el presidente, el secretario y los dos vocales, ¿no? En el caso de que el proceso de conformación del comité lo lleve el sindicato más representativo, ellos tienen que designar dentro de su plana quiénes van a ser el presidente, quiénes van a ser el secretario, quién podrían ser los vocales. De preferencia, las personas que están postulando para ser de repente el representante ante el comité no podrían ser parte de la Junta Electoral por un tema de no dar una información equivocada, ¿no? O que se pueda prestar o se pueda malinterpretar. Entonces, la Junta Electoral lo puede conformar quien esté llevando a cabo el proceso, ya sea el sindicato más representativo o el empleador. Bien, muchas gracias por su respuesta. Le leo la siguiente, y si es la última también. Si todos mis trabajadores realizan actividades remotas, ¿debo tener un supervisor de SCT? Sí, el supervisor de seguridad y salud en el trabajo que nos pide la normativa no depende del tipo de trabajo que yo esté realizando. Así yo esté realizando trabajo remoto, presencial, es una exigencia de la normativa que inclusive ya es desde el 2012. Entonces las empresas ya deberían tener un comité, ya deberían tener un supervisor. Ahora por la pandemia, tal vez la función de mi supervisor sea más remota o virtual, pero o las reuniones, ¿no?, que pueda tener con la gerencia general pueden darse de esta modalidad, pero no depende de qué tipo de trabajo yo realice, ¿no? Es sí o sí o comité o supervisor. Bien, muchas gracias. Bueno, ya no tenemos más preguntas. Agradecerle, ingeniera, por su tiempo, por su excelente exposición y agradecer también a los presentes, los que también nos han brindado su tiempo en el día de hoy. Y pues bueno, damos por finalizado la charla. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias, Daisy. Gracias, Arcis, por esta capacitación que de verdad en este día de la seguridad y salud en el trabajo es muy importante conocer, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta norma? ¿Qué es lo que busca? Y como lo habíamos mencionado inicialmente, es la prevención, ¿no? La prevención a nivel nacional, tener un poco más de conciencia que no debe ser un tema solo de cumplimiento legal, sino tiene que ser un tema que busque salvaguardar la vida de las personas que comparten con nosotros, que laboran con nosotros en el día a día. Muchas gracias.
Gracias por sus palabras. Gracias a todos. Que tengan buenas tardes.